Hola, reciban un cordial saludo. Vamos a leer y vamos a analizar la encuesta desarrollada para este tercer ciclo. Esta encuesta consta de 9 preguntas relacionadas a las tres películas y tiene 4 preguntas adicionales que son parte de la identificación de las personas encuestadas. Aunque es una encuesta anónima, tiene preguntas en este caso como la edad, como el estrato socioeconómico, el género, la localidad, la ciudad y el nivel de estudios. Esto nos permite a nosotros poder hacer diferentes tipos de análisis. Bueno, la primera pregunta dice, ¿el director de la película La vendedora de rosas con esta escena pretende? Entonces, tenemos 5 opciones diferentes. La primera dice, vengar el honor de Andrea debido a que su madre la maltrata. Esta respuesta fue seleccionada por 7 personas, es decir, el 13,7%. Luego tenemos en segundo lugar mostrar que existe una relación entre la pobreza y la violencia intrafamiliar. Esta respuesta fue elegida por 20 personas, es decir, el 39,2%. Luego tenemos en tercer lugar exponer cómo las mujeres de barrios periféricos no saben educar a sus hijos. Esta fue la menos elegida, 2 personas con 3,9%. En cuarto lugar tenemos denunciar las relaciones familiares conflictivas de las personas de bajos recursos. Esta fue elegida por 18 personas, es decir, el 35,3%. Y por último tenemos tomar un problema social para hacer una burla con las expresiones de Andrea. Recordemos que en esta escena, pues Andrea le habla a la mamá de una manera muy grosera y la forma en la que lo dice genera muchas reacciones, entre esas reacciones de burla. Las dos grandes poblaciones las dos grandes distribuciones que logramos ubicar acá digamos que se dividen entre la respuesta 2 y la respuesta 4. Entonces, la respuesta 2 eh, tuvo 20 personas, 39,2%, y la respuesta 4 tuvo 18 personas, 35,3%. Estas dos respuestas nos plantean mostrar que existe una relación entre la pobreza y la violencia intrafamiliar, y la segunda, denunciar las relaciones familiares conflictivas de las personas de bajos recursos. En ambas respuestas tienen una orientación un poco, digamos, peyorativa, porque ambas respuestas dan por hecho que hay una relación entre la pobreza, entre la violencia intrafamiliar y que las relaciones sociales de las personas de bajos recursos pues son relaciones conflictivas. Esas fueron entonces las dos más seleccionadas. Tenemos a continuación la segunda pregunta que dice, a partir del apoyo que Lady le brinda a Andrea, la escena busca. Entonces tenemos 4 respuestas. Mostrar a Lady como una mala influencia debido a que vive en la calle. Entonces esta fue elegida por 2 personas, que es el 3,9%. Tenemos en segundo lugar mostrar a Lady como una compañía importante, pues apoya a Andrea. Esta fue elegida por 15 personas, es decir, el 29,4%. Tenemos luego en tercer lugar mostrar la falta de educación de los niños de la calle. Acá fueron 12 personas, el 23,5%. Y tenemos por último mostrar que las mujeres tienen una empatía de género incluso en condición de calle. Esta fue 22 personas, que corresponde al 43,1%. Bueno, la que más fue seleccionada, pues fue esta última, mostrar que las mujeres tienen una empatía de género, incluso en la calle. Es interesante digamos, esta orientación de las personas que seleccionaron esta respuesta, porque
plantean que las relaciones sociales, incluso de las personas que viven en la calle, no son relaciones sociales deshumanizadas, sino que por el contrario, hay empatía entre las personas, hay familiaridad y bueno, eso es una manera también distinta un poco de entender a las personas de la calle en relación a los ejercicios que se habían hecho anteriormente. Bueno, pasemos. Bueno, entonces, en relación a la película Los Olvidados, tenemos también dos preguntas, la pregunta 3 y la pregunta 4. La escena de los olvidados que nos muestran es la escena en la que Jaibo golpea a su ex amigo y lo mata. Y Pedro, ya al final de la golpiza, pues intenta que Jaibo no lo golpee más. Entonces, la pregunta número 3 dice, en la anterior escena se puede observar que tenemos cuatro opciones. Entonces dice, las relaciones sociales de las clases bajas son conflictivas. Esa es la primera opción. Y en esa primera opción lo que nos muestra la encuesta, lo que nos muestra el desarrollo de la encuesta, es que 6 personas eligieron esta opción, es decir, 11,8%. La segunda opción que tenemos es los personajes actúan de manera que no sucede en la realidad. Esta respuesta tuvo tres selecciones y corresponde al 5,9%. Tenemos la tercera respuesta, que es la actitud violenta deriva de sus condiciones sociales y materiales. Esta la eligieron 37 personas, fue la más elegida y corresponde al 72,5%. Como cuarta respuesta tenemos los hombres de barrios económicamente deprimidos son más violentos de lo normal. Esta fue elegida por 5 personas, es decir, 9,8. Posteriormente tenemos la cuarta pregunta que dice el tipo de personajes que representa la escena son y tenemos varias opciones. Entonces la primera es jóvenes campesinos, la segunda es pobres citadinos violentos, la tercera es personas de bajos recursos, la cuarta es adolescentes maleducados, la quinta es pobres, la sexta es personas involucradas en delitos, y la séptima es personas que no tienen capacidades o jóvenes sin oportunidades. En este caso, la opción más seleccionada es la tercera, personas de bajos recursos. Y fueron 29 personas las que seleccionaron esta respuesta, corresponde al 56,9%, seguida por jóvenes campesinos, que es la primera, seleccionada por 21 personas, que corresponde a 41,2%. Tenemos un tercer momento de la encuesta que corresponde a la película Ciudad de Dios. En esta escena nos muestran cómo el apartamento donde se mueve gran parte de la película, donde venden drogas y donde llega un momento ese pequeño con su pandilla y se adueñan del apartamento y allí empiezan a adueñarse de la localidad para la distribución de drogas. Entonces nos cuentan cómo en principio ese apartamento pertenecía a una señora llamada Celia. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la mujer, doña Celia, en la escena? Entonces tenemos 4 respuestas posibles. Entonces, la primera es, no tiene mayor relevancia en la escena. Esta fue elegida por 6 personas, es decir, 11,8%. La segunda dice, es sexualizada, pues exigía favores a los jóvenes. Esto es parte de lo que dice la escena. Entonces, esta fue elegida por 10 personas, corresponde a un 19,6%. En tercer lugar tenemos, es victimizada debido a sus circunstancias. Esta fue elegida por 15 personas, es decir, 29,4%. Y en cuarto lugar tenemos, es una madre cabeza de familia en circunstancias difíciles, que fue elegida por 20 personas, es decir, el 39,2%. Y como sexta pregunta, en relación a Ciudad de Dios, tenemos que dice,
la escena pretende mostrar. Entonces, en primer lugar, dice la relación entre pobreza, violencia y drogadicción. Esta, esta respuesta fue la más elegida, fue elegida por 30 personas y tiene un 58,8%. Sigue la delincuencia como forma fácil de conseguir dinero, fue elegida por 20 personas, corresponde a un 39,2%. Y tenemos una tercera pregunta, una tercera respuesta que dice pretende exagerar la realidad. Esta no fue elegida por ninguna persona, es decir, que todos los que respondieron esta encuesta y desde luego que vieron la escena, consideraron que es parte de la realidad lo que allí se muestra y entonces no se exagera la realidad. Y tenemos una última respuesta, cuarta y última, que dice eh, pretende mostrar que las personas afrodescendientes en Brasil son más violentos. Esta fue muy poco elegida, fue elegida solo por una persona que corresponde al 2%. Aquí tenemos las preguntas de las 7 a la 9. Entonces la pregunta 7 dice, de las 3 escenas de las películas, los personajes más violentos son tenemos en primer lugar la respuesta, los de la vendedora de rosas, hace referencia o fue elegida por dos personas, es 3,9%. Los de los olvidados fue elegida por una persona, corresponde al 2%. Los de Ciudad de Dios es la más elegida por 28 personas, corresponde a un 54,9%. Tenemos todos generan violencia. La cuarta respuesta fue elegida solo por una persona. Tenemos los que se ven en las escenas y manipulan las circunstancias para que esto ocurra, es decir, los directores y todas las personas que están detrás del montaje de la película. Esta fue elegida por una persona que corresponde al 2%. Eh, y finalmente tenemos, todas son iguales de violentas, pero en diferentes contextos. Entonces esta fue elegida por 15 personas, es decir, 29,4%. Entonces podemos ver que la mayoría considera que los personajes más violentos de las tres películas son los de Ciudad de Dios. Tenemos la pregunta número 8. De esta pues solo vamos a elegir algunas porque esta pregunta nos muestra la imagen de la vendedora de rosas en la cual los chicos están consumiendo boxer y bueno, y nos dice proponga una frase para esta escena. Entonces voy a elegir las primeras que aparecen porque realmente son 51 frases diferentes que postularon cada uno de los participantes, entonces voy a elegir las primeras. Entonces la primera dice compartiendo el gale. La segunda dice ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Para qué hijo de putas? La tercera dice péguelo mi niño. La cuarta dice el compartir. La quinta niños jugando. La sexta niños que juegan a ser adultos. La séptima la generosidad no tiene precio. La octava de a cómo nos toca. La novena, la relación entre niños de bajos recursos. La novena dice la violencia e inequidad corroe hasta el más inocente. Y la décima dice conviviendo y compartiendo su realidad. Bueno, estas son las primeras 10 de las 51 opciones que nos dan, debido a que cada uno de los participantes propuso una frase. Y por último, tenemos una pregunta que dice, después de haber visto las escenas anteriormente recomendadas, marque las casillas que considere más adecuadas. A partir de las representaciones de los jóvenes latinoamericanos en las películas, seleccione el adjetivo que más considere que se relaciona con las películas. Entonces, tenemos 7 opciones. La primera es violentos y es la más elegida. Entonces, esta es elegida por 40 personas que corresponde al 78,4%. Esta escena nos muestra entonces un poco que
estas películas, esta forma de cine muestra en su mayoría a los jóvenes como violentos. Tenemos en segundo lugar la opción de pobres. Esta opción fue elegida por 36 personas, que equivale a un 64,7%, que considera que el cine, este tipo de cine los muestra como pobres. Tenemos un tercer lugar, una tercera respuesta, que es fuertes. Este fue desarrollado, fue seleccionado por 8 personas, que equivale al 15,7%. Tenemos una cuarta opción, que es luchadores, también fue elegido por 8 personas, también equivale a un 15,7%. Tenemos una quinta opción que dice drogadictos, fue elegida por 13 personas, que equivale al 25,5%. Tenemos una sexta opción que dice abusadores de mujeres, elegida por 5 personas, que equivale al 9,8%. Y finalmente tenemos una séptima opción que dice ladrones, y esta fue elegida por 12 personas, que equivale al 23,5%. En general, las respuestas fueron muy variadas. No obstante, las respuestas también tienen una cierta carga y están viciadas de alguna manera, y esto tiene ya un sentido previo. Desde que se organizó la encuesta, desde que se pensó la encuesta, se buscaba un poco que cada una de las respuestas llevara a las personas que las elegían a decidir de alguna manera, a posicionarse de alguna manera, y por eso no les daba una opción muy amplia de que respondieran de una manera muy neutral o de una manera, digamos, muy pacífica, si se quiere. Entonces casi que los obligaba también a tomar una postura, y pues entre esas posturas lo que podemos ver es que se reproducen los estereotipos de pobreza. Se considera que existe una relación entre la pobreza, entre la violencia intrafamiliar y entre el consumo de drogas. Esto era algo que ya habíamos podido percibir eh, cuando estuvimos haciendo la etnografía digital. Entonces, en la etnografía digital, los resultados que nos arrojaban también en las páginas web era que las personas concebían que hay una relación entre estos tres factores. Y pues en esta encuesta de alguna manera se puede también ratificar. Un elemento clave y muy importante también que podemos observar en esta encuesta es que hay posiciones también muy críticas. Hay posiciones también muy críticas, y hay posiciones que se alejan un poco de una visión completamente despolitizada de las escenas. Entonces, hay posturas que se nota o se siente que toman ya un lugar y que toman pues una posición. Muchas gracias.